Hola hermanos, hoy vamos a hablar sobre el capítulo 2, del 14 al 20. Y el título de este capítulo es La fe que sobrevive. Comencemos leyendo el versículo 14. Dice así: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Fe viva y fe muerta. Este es el dilema del texto. Fe que nos salva y la fe que nos deja en el mismo lugar. Fe que nos transforma y la fe inútil. Este texto nos habla del conflicto entre fe y obras. Y la verdad que este tema nos lleva a considerar algunos errores sobre la fe que al corregirlas podrían ayudarnos a que nuestra fe sobreviva. Nos dicen que no basta tener fe, porque hay que tener también obras, como si fueran cosas separadas. La fe tiene que ver con mi relación con Dios y las obras tienen que ver con lo que yo hago. La verdad que no tiene sentido plantearlo así. ¿Por qué? Porque para Santiago, si tu fe es viva, tiene frutos naturales de fe. Tener una fe viva es tener una fe expuesta a Dios. Teniendo una relación con Dios, eso traerá un efecto en nosotros. Es exponerse a Dios. ¿Cómo se lo podría explicar mejor? Es como cuando uno va a la playa y uno se expone al sol. Naturalmente uno queda bronceado, naturalmente uno queda rojo para algunas personas. Naturalmente, uno no puede ocultarse de esa exposición. ¿Cuál es el punto aquí? Es que si yo paso todo el día expuesto al sol, va a ser obvio que mi piel lo va a reflejar. Si yo me expuse a Dios, Dios va a producir fruto en mi vida. Santiago dice, si tú no tienes la cara roja, no me vengas a hablar de sol. ¿Cuál es el punto? Es que si tú no tienes obras, no me vengas a hablar de fe. Santiago invierte la idea. Entonces, teniendo obras, ahí comenzamos a hablar de la legitimidad de nuestra fe. Entonces, sin frutos, ni siquiera vale la pena conversar. Fe es depositar la vida en las manos de Dios, es exponerse a Él. Y cuando el Señor comienza a tratar conmigo, entonces queda claro que mi fe sobrevivió. Porque una fe que sobrevive, y ahí vamos al primer punto, es una fe que entiende el funcionamiento o cómo funciona. Versículo 15 al versículo 17. Mire lo que dice su Biblia. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe es lo que tú tienes, que cuando lo ejercitas, Dios se mueve. Fe es lo que mueve la mano de Dios. ¿No le parecen extrañas estas frases? Para Santiago, la fe es el poder que mueve nuestras manos. Para que nuestra fe sobreviva, Santiago quiere que entendamos el funcionamiento de lo sobrenatural. La fe no coloca a Dios en movimiento, la fe me coloca a mí en movimiento, coloca mis manos en movimiento. La fe es lo que nos hace producir cosas. La fe coloca nuestras manos en acción. No coloca a Dios en acción. Dios siempre está en acción. Dios siempre está en misión. Dios está en movimiento, sustentando el universo en la palma de su mano. Juan dice esto: mi Padre trabaja hasta hoy, refiriéndose a Jesús, y yo también trabajo. Dios está trabajando. El problema es si nosotros estamos trabajando junto a Dios, en sintonía con Dios. Si nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros como hijos hacemos lo que vemos al Padre hacer. Si entendimos cómo funciona, entonces la fe no mueve la mano de Dios.
Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿qué tenemos que hacer? ¿Poner a Dios en movimiento? Santiago presenta este absurdo. La frase que él menciona es id en paz. Es como si nosotros hoy dijéramos una oración para ellos. Te reprendo espíritu de desnudez, te reprendo espíritu de escasez, sal de este cuerpo que no te pertenece. Yo declaro la bendición sobre esta persona y no le damos nada. Así de absurdo ese es el tema. Id en paz, calentaos y saciaos. Una fe que sobrevive es una fe que entiende cómo funciona. Yo no le puedo decir a la persona, yo soy un hombre de fe porque liberé bendición. Dios no hacía nada y yo liberé el poder de Dios. No. Santiago nos dice, yo no quiero saber cómo lo que Dios puede hacer en la vida de ese hermano, sino lo que tú puedes hacer. Santiago nos dice eso. ¿De qué aprovecha? ¿De qué sirve? Hermanos, fe no es lo que mueve la mano de Dios. Fe es lo que mueve mis manos para ir en ayuda del que necesita. Segunda cosa, la fe que sobrevive es una fe que trasciende lo privado. Mire qué fuerte lo que dice el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Una fe que sobrevive es una fe que trasciende el fuero íntimo, el fuero privado, trasciende un tipo de espiritualidad sin obras, un tipo de cristianismo que tiene que ver con mi relación con Dios, pero que no tiene relación con el mundo real o con la vida real. A veces pensamos de que nuestra relación con Dios tiene solamente dos variables, Dios y yo. Y es interesante porque Dios es el objeto de mi fe, Dios es con aquel que me relaciono y a veces yo pienso que solamente eso me basta. Quiero decir algo que podría parecer un tanto extraño. Yo necesito del otro, yo te necesito a ti para mi salvación, para ser salvo. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que yo puedo comprobar mi fe. Es la única forma en la que yo puedo decir que soy salvo. Cuando yo demuestro mi fe por mis obras, yo no puedo demostrar mis obras con Dios. Dios no me necesita a mí. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que la fe bíblica no es una ecuación de dos variables. La fe bíblica es una ecuación que tiene tres variables. Dios, tú y yo. Es Dios la comunidad y yo. Es Dios la sociedad y yo. Es Dios el mundo y yo. Es Dios mis relaciones y yo. Dios mis enemigos y yo. Dios mi esposa y yo. Dios mis hijos y yo. Dios mis amigos y yo. En las tres variables se da inevitablemente mostrar mi fe por mis obras. Entonces podrás decirme que tú estás bien en tu relación con Dios. Pero entonces, ¿por qué no te hablas con tu hermano hace 4 años? Tú puedes decirme que estás bien en tu relación con Dios, pero entonces, ¿por qué tu relación con tu esposa o con tu esposo está mal? Esto se produce porque muchas veces pensamos que nuestra fe tiene que ver solamente con el fuero privado, con el fuero íntimo. Es hora de mostrar nuestra fe por nuestras obras. La fe bíblica tiene un hermano aquí al lado. La fe bíblica tiene un vecino aquí al lado. La fe bíblica tiene una esposa al lado. La fe bíblica tiene un amigo o un enemigo al lado. La fe bíblica incluye al otro. Y eso me lleva al tercer punto y último. Versículos 19 y 20. Miren lo que dice su Biblia. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe que sobrevive es una fe que redimensiona lo doctrinal. La fe es más que creer cosas acerca de Dios. La fe que sobrevive supera el discurso.
La fe que sobrevive redimensiona lo que cree, porque yo estoy convencido de que la vida cristiana no se trata de comprar un paquete doctrinal. La vida cristiana se trata de aprender a vivir esos principios bíblicos que redimensionen lo que yo creo. La Iglesia Presbiteriana tiene un sistema de ingreso de miembros que se llama catecúmenos o la clase de catecúmenos. Y ahí se enseñan todo tipo de cosas. Cuando se termina esa clase, viene una entrevista donde se hacen estas preguntas. ¿Crees en Dios creador del cielo y la tierra? ¿Crees que Jesús murió y resucitó al tercer día? ¿Crees que Jesús va a venir a juzgar a vivos y a muertos? ¿Crees que Jesús venció la muerte? La persona puede decir que sí a todo eso y lo recibimos como miembro, porque cree en todo lo que nosotros creemos. Pero fe no tiene que ver con creer en cosas. Fe ni siquiera tiene que ver con creer en cosas verdaderas. Fe ni siquiera tiene que ver con creer en cosas verdaderas en relación al Dios verdadero. ¿Tú crees? Sí, pero los demonios también creen. El diablo también cree. La cuestión es cuáles son las consecuencias de lo que yo creo. Ese es el punto. Es cuando no vemos ninguna consecuencia en lo que creemos, donde entramos en un gran problema. Podemos creer en muchas cosas verdaderas en relación a Dios, pero el desafío es que mis convicciones me movilicen, me saquen del lugar donde yo estoy. Una fe que sobrevive es una fe que redimensiona lo meramente doctrinal y lo evidencia a partir de una vida transformada que depende y confía en Dios para existir. Una fe que sobrevive es una fe que confía en Dios, es una fe que se atreve a creer en Dios, pero que lleva esa confianza en el amor hacia el otro. Yo necesito del otro para ser salvo, porque es la única forma en la que mi fe sobrevive, testimoniando y demostrando lo que Dios hizo en mi vida. Una fe que sobrevive es una fe que redimensiona lo doctrinal y me lleva a la práctica del amor. Que el Señor te bendiga.